Muy buenas noches, con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. Hoy vamos a conversar sobre ecotecnologías saludables y gratuitas. La ecotecnología o tecnología ecológica es el conjunto de métodos, de técnicas, de recursos que al ser aplicadas son beneficiosas para los distintos ecosistemas y para el cuidado del medio ambiente. Esta es una propuesta que tenemos que hacerla sostenible en el tiempo, a corto, a mediano y a largo plazo. Este es un tema que nos invita a recuperar el sentido de pertenencia con la naturaleza y con ello a modificar nuestras estructuras mentales, procedimentales y actitudinales, justamente para frenar la crisis del cambio climático que estamos viviendo al presente. En esta ocasión tenemos la alegría de compartir este valioso tema con el arquitecto Pablo Mancilla. Buenas noches, Pablo, y una vez más, alegría tenerte en el set. Muy buenas noches, Tatiana, muchísimas gracias a tu público, a tu auditorio, un gusto estar aquí. Pablo, ¿qué son las ecotecnologías y cómo se diferencian de las tecnologías convencionales? Para hablar de ecotecnologías tendríamos que remitirnos en el tiempo, a la época donde las ciudades, o los pueblos más bien, utilizaban energía psicosomática. La energía psicosomática es la energía del ser humano y de los animales. Recordemos en el tiempo de nuestros abuelos, incluso de algunos de nuestros padres, donde eran carretas, donde eran molinos de viento, donde la gente con su esfuerzo transformaba las cosas. Sin embargo, por el desarrollo de la civilización y sobre todo del crecimiento de las ciudades, es que se ha optado por otro tipo de fuerzas extrasomáticas, que son maquinarias, equipos, por ejemplo, represas, plantas de producción de energía nuclear. ¿Por qué? Porque tenemos millones de personas que tenemos que atender con energía. Entonces, las ciudades se han transformado en otra cosa en relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, hay que remitirnos a esto porque efectivamente hay un cambio en este paradigma de habitación del espacio y de lo que llamamos desarrollo de las ciudades, porque ya en el 70 empieza a haber preocupaciones medioambientales fuertes por la contaminación que hay en nuestras ciudades, por isla de calor, por una serie de fenómenos ambientales negativos que la propia modernidad trajo a las ciudades. Estas ciudades latinoamericanas contaminadas como las visualizamos, ¿no? Entonces, en 1972 es que se crea el mecanismo de la ONU, justamente de medio ambiente. Entonces, en ese tiempo se da un debate muy interesante, porque el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente plantea que la tecnología convencional, la usada, son hidroeléctricas, represas, plantas de tratamiento, incluso centros nucleares de energía, tendrían que ser las que tendríamos que usar todos en el mundo, pero hay una parte del mundo que es el tercer mundo, en aquel tiempo, 72, recordemos, que no tenía los recursos económicos para acceder a estas tecnologías convencionales. Entonces la ONU plantea lo que se denominó en aquel tiempo tecnologías de transición. ¿Qué eran tecnologías de transición? Bueno, una serie de sistemas que ahora podemos llamar ecotecnología, pero que en ese tiempo le llamaron así porque utilizaban las energías pasivas del ambiente para satisfacer necesidades y eran mucho más baratas, mucho más fáciles de producir, más locales. Entonces la ONU empezó ese debate y mucha gente, muchos intelectuales, algunos grupos radicales planteaban que en realidad esa tecnología de transición no tendría que ser de transición, porque el planteamiento era que en lo que teníamos dinero utilizáramos esas tecnologías
y después pasáramos a las tecnologías convencionales. Sin embargo, el debate se centraba en que estas tecnologías de transición eran mucho más saludables, porque no contaminaban, porque eran gratuitas, porque eran locales, recordaban mucho a la energía psicosomática de antes que te hablaba yo, ¿no? Entonces, se han ido desarrollando desde los 70s para acá, se les quitó el nombre de tecnologías de transición y se convirtieron en ecotecnologías. Ahora ya podemos pasar a hablar específicamente de las ecotecnologías. ¿Qué son? Bueno, les decía, son un conjunto de equipos, sistemas, máquinas que nos ayudan a transformar las energías pasivas del ambiente, la lluvia, el viento, la marea del mar, en satisfactores para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, luz eléctrica, agua potable, drenaje, alimento. Estas ecotecnologías tienen la característica principal de que una vez adquiridos los equipos, los sistemas, estos son gratuitos a lo largo de toda su vida, porque la fuente de energía que utilizan son energías pasivas gratuitas del ambiente. Otra característica es que también pueden ser utilizadas conjuntamente con sistemas convencionales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos en nuestra casa luz eléctrica, pero a veces falla la luz eléctrica, tenemos que tener un sistema ecotecnológico paralelo, por ejemplo, panel solar, un aerogenerador. Hay muchos sistemas para producir energía que trabajan conjuntamente con el convencional, y de esa manera nosotros reducimos la vulnerabilidad, porque si no está un sistema funcionando, entra el otro. Y esa es como una de las características también de las ecotecnologías. Normalmente las ecotecnologías son económicas, porque les repito, tiene que haber una inversión inicial para adquirir el equipo, pero en el paso del tiempo se recupera la inversión, porque uno ya no tiene que pagar a la compañía de luz, ya no tiene que pagar a la compañía de agua, está produciendo con los propios ciclos naturales. Y una tercera característica y muy importante de la ecotecnología es el cambio de hábitos. Da la posibilidad a las personas de poder ellas mismas, con energía psicosomática, por así decirlo, poder satisfacer sus necesidades, porque ve su panel solar, ve su calentador, ve su compostero, ella interviene, ¿no? Entonces eso rearticula nuevamente a la familia, a la comunidad, y esa es otra característica muy importante. Y la última, sin duda, es la descentralización. Característica de las ecotecnologías es que son descentralizadas, en el sentido de que pueden ser utilizadas en pequeños espacios territoriales, en una casa, en un barrio. No es esta gran infraestructura centralizada de las termoeléctricas, de las plantas de tratamiento, donde se concentran todos los huevos en una misma canasta. Y eso produce contaminación, y eso a veces produce mucha vulnerabilidad, porque no pueden satisfacer las necesidades de la población normalmente. Entonces, bueno, esos serían como los elementos de la ecotecnología. ¿Y tienes alguna experiencia? Sí, bueno, en realidad lo que sucede con la ecotecnología es que se van agrupando en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces tenemos 4 ámbitos principales de ecotecnologías. Uno es la energía, ecotecnologías de energía que, por ejemplo, les puedo mencionar el panel fotovoltaico, el calentador solar para calentar agua, ¿no?, para las duchas, el aerogenerador que produce energía eléctrica con la fuerza del viento. Podemos mencionar ecotecnias muy antiguas. Antes de que existían los refrigeradores, existían las fresqueras, que era una instalación natural hecha con ciertos materiales en una zona de la casa que no tenía sol, que conservaba los alimentos frescos. Entonces eso, por ejemplo, es un sistema ecotecnológico característico que no requiere energía eléctrica, que no tiene ningún costo, y es solo el conocimiento aplicado. Los muros Trombe aquí en Bolivia para producir calor, invernaderos para producir calor, eso también es una ecotecnia de energía. Hay otras ecotecnias de agua, por ejemplo, como la cosecha de lluvia, como el reciclamiento de aguas negras, como el ahorro del agua también, ¿no? Hay mingitorios, hay tazas que tienen 2 tiempos para tirar agua de 3 litros y de 6 litros. Eso también es un sistema ecotecnológico para ahorrar agua
que es fundamental. En desechos, que sea la tercera área, ahí podemos encontrar los composteros para procesar desecho orgánico en biofertilizante, podemos encontrar el manejo integral de la basura, ¿no? Los inorgánicos también pueden ser procesados en ecotecnologías, ¿no? Con construcción, por ejemplo. Y finalmente una última área, que es el área de las áreas verdes. Ahí podemos encontrar azoteas verdes, muros verdes, huertos urbanos, invernaderos, producción de alimento, producción de medicinas naturales, producción de plantas de ornato. Entonces, son ecotecnologías muy valiosas y agrupadas, digamos, en estos 4 ámbitos, nos pueden servir para hacer círculos virtuosos. Con esto termino la explicación de ecotecnología. Un círculo virtuoso es, por ejemplo, cuando nosotros agarramos el desecho orgánico, que es nuestra basura de la cocina, la composteamos, la transformamos en abono y conjuntamos ese abono con semillas, con un banco de semillas y con agua que podemos cosechar de la lluvia. Entonces, al poner tierra con semillas y con agua, podemos producir huertos urbanos, huertos de alimentos, que los podemos cocinar, preparar en cocinas solares, las podemos almacenar en fresqueras y finalmente podemos producir alimento consciente, alimento sano, saludable, y finalmente, bueno, se va a dar otra vez el desecho para seguir con el círculo virtuoso. La gran ventaja de esto es que tenemos el control, por así decirlo, de todo el ciclo completo. Sabemos de dónde viene no solo nuestro alimento, sino nuestra tierra, nuestra semilla, nuestra agua, y entonces de alguna manera podemos lograr autosuficiencias, que eso es muy favorable en tiempos de cambio climático. Necesitamos no depender tanto de los sistemas generales que están colapsando en muchos casos. Pablo, ¿qué son los biodigestores? ¿Quiénes son los mayores beneficiarios? Bueno, ahí podríamos hablar de los biodigestores. Son sistemas de transformación principalmente de aguas negras, de aguas servidas, también de aguas grises. Estos son aguas que salen de nuestras casas, de los baños, de las lavanderías, de las cocinas. Y un biodigestor lo que hace es que limpia esas aguas, les quita el jabón, les quita la grasa y les quita los patógenos que podrían tener el agua negra, y al momento de hacer ese reciclaje del agua, está aprovechando aproximadamente el 70% de esa agua, que la puede usar o para riego, para volver a infiltrarla limpia al subsuelo, o para seguir un siguiente tratamiento y potabilizarla y volverla a introducir en el sistema. De ahí se pueden generar lodos sanitarios, se puede generar abono, pero es una forma muy responsable de utilizar nuestras aguas negras, porque el gran problema que tenemos con el agua es justamente que la estamos contaminando muy rápido, la estamos mezclando con aguas limpias como de la lluvia y otras aguas, y la vamos a vertir en el mejor de los casos a una planta de tratamiento y comúnmente a un río, a un manto freático, al suelo natural. Entonces, un biodigestor tiene la característica de que permite el reciclamiento de estas aguas en el mismo lugar. Volvemos a lo mismo, es una ecotecnología que está de alguna manera específica, aislada o descentralizada para atender a un conjunto de casas. Hay muchos tamaños de biodigestores. Tenemos biodigestores, por ejemplo, para 1000 personas, unos biodigestores muy grandes y que pueden fácilmente limpiar el agua de un conjunto de 250 viviendas, o tenemos también biodigestores pequeñitos para 1 o 2 familias. Eso también se da en función de cómo están ubicadas las casas, cómo está organizada la comunidad. Te repito, es muy importante la organización social en esto, porque nosotros no es que estemos entregando el servicio a alguien y no sepamos, que es muy común eso, jalarle a una cadena y tirar nuestro desecho y no saber para dónde va. Aquí sabemos a dónde va el desecho, y es a una planta de tratamiento que es manejada familiarmente o en el edificio o en el barrio
pero es una escala local. Esos son, y intermedios, hay muchos tamaños también, hay para 1000 personas, para 500 personas, para 100, para 50, así se va yendo toda la gama de biodigestores. Y a tu pregunta que me hacías respecto a si tenía alguna experiencia, ¿verdad?, respecto a biodigestores, justamente ese es mi trabajo principal a nivel profesional actualmente, es hacer estas plantas de tratamiento. He tenido posibilidad de hacer recientemente en México un par de plantas de tratamiento para una escuela y para un conjunto de viviendas. Y aquí en Bolivia, particularmente en Tiquipaya, Cochabamba, tengo un par de experiencias haciendo estos biodigestores. Una es en un conjunto en Tiquipaya, que es muy grande, en realidad son 2000 personas que van a habitar ese conjunto en el futuro, y el proyecto que desarrollé es con un par de plantas de tratamiento que permiten el reciclamiento de las aguas de estas 2000 personas, y lo que hace es que recicla el agua y la utiliza para regar todo el perímetro del conjunto por nivel de tierra. Entonces eso va a hacer que en lugar de que esa agua negra sucia vaya al río Rocha, que es normalmente donde terminan las aguas, se recicle con un sistema pasivo, una ecotecnia, y esa agua la pueda regar y mantener árboles frutales o arbustos de ornato en todo alrededor del conjunto todo el año. Esto se llama descarga cero. Estamos haciendo una descarga cero al medio ambiente y estamos haciéndolo en el kilómetro cero también, ¿no?, desde el mismo lugar del conjunto, no tiene que salir de ahí. Entonces, podría mencionarte las partes que conforman este sistema. Bueno, tenemos primero la llegada del agua, un registro, las aguas negras como tal, y tenemos primero unos tamizadores. Los tamizadores permiten detener todo lo que no es agua negra. Es increíble lo que uno puede encontrar en el agua que llega de una taza, ¿no? Claro. Encuentra plásticos, bolsas, de todo. Todo eso va a quedar en los tamizadores porque eso no puede ser reciclado, eso se va a limpiar, se va a retirar, son canastas que van recibiendo eso. Una vez que pasa eso y entra a nuestro sistema, entra a sedimentadores. Los sedimentadores ya van haciéndolo más líquido, va rompiendo, por así decirlo, la materia fecal y la van haciendo más fluida, más líquida, la licuan, y después llega a un lugar donde está nuestro hábitat de la bacteria. Nuevamente volvemos al concepto de las bacterias como organismos degradadores y que aprovechan los nutrientes de ese desecho orgánico para transformarlos. Las bacterias se alimentan de esa riqueza orgánica que estamos virtiendo y nos entregan agua limpia o agua medianamente limpia, porque todavía vamos a hacer otro proceso más con unos clarificadores, con carbón activado, con piedra volcánica, y después de los clarificadores que van a limpiarnos el agua, quitarles el olor, quitarles el sabor, va a pasar por otro filtro rápido y finalmente va a terminar en un estanque de lirios que, gracias a las raíces, los lirios están fijando el resto de micropartículas que puedan quedar en el agua. Lo interesante de este sistema pasivo es que es de flujo continuo. Lo que hace el agua cuando entra a nuestro sistema es pasar en promedio o máximo 2 días todo esto que te estoy contando: tamizadores, válvulas, sedimentación, clarificadores, filtros rápidos y lirios. Esto hace que el agua no se pudra, el agua no se estanca. Muchas veces la lógica de los biodigestores, sobre todo anaeróbicos, o sea que no usan aire, es encerrar y encapsular y sacar el gas y después sacar el lodo sanitario. En este caso, estos sistemas pasivos son aeróbicos, funcionan con aire y con viento y con sol, están abiertos, y lo que hacen es, trabajan como un pantano más natural, ¿no? Es un proceso que el agüita va subiendo, bajando, entrando, y conforme va recorriendo el biodigestor, se va limpiando. Y finalmente, les repito, puede entrar esto ya sea a riego o podemos potabilizar, podemos meter ozono, podemos meter oxígeno,
y esa agua la repotabilizamos para poder volver a usarla en el sistema. Eso en términos generales es el sistema de biodigestión. Ahora, para concluir un poco estos proyectos, bueno, podemos visualizar en estos conjuntos que también puede terminar en camas de riego, en viveros, en huertos. Nuevamente integramos las ecotecnologías en círculos virtuosos para poder tener más productos, ¿no? En el sentido de, yo puedo sacar lodo sanitario, puedo sacar agua, biofertilizante, y todo eso me sirve para sembrar alimento, para poder producir abono, por ejemplo. Entonces, bueno, yo les mencionaba los proyectos, esta es la explicación del proyecto grande, y hay un proyecto chico que tengo también en Tiquipaya para 50 personas, que también es una escala muy aceptable, donde estamos haciendo para un conjunto, una especie de hostal, una plantita de tratamiento con las mismas condiciones que les comento, pero para 50 personas, ¿no? Mucho más chiquita. Sin embargo, hay posibilidades de hacerlo flexible a la necesidad que requiera el beneficiario. Esa es una característica de la ecotecnología, que podemos escalarla, porque para hacer una planta de tratamiento necesitamos grandes dimensiones, ¿no? Una planta de tratamiento convencional que usa muchos químicos, que necesita mantenimiento, piscinas de oxidación, esos los hemos visto y gran parte de ellos tienen fracasos porque es una tecnología antigua, es difícil darle mantenimiento. Me parece que en el mantenimiento de los biodigestores está la clave de todo esto. Entonces, ahí las ecotecnologías reducen el mantenimiento, es lo importante. Como son sistemas pasivos, tenemos información de algunos hechos en México que se han abandonado por años y siguen funcionando como si fuera un pantano, sigue subiendo y bajando el agua. No es lo ideal abandonarlos, pero quiero referirme que son sistemas pasivos. Eso es lo importante de la ecotecnología. Pablo, ¿cuál es tu referencia, tu teléfono para que la gente pueda llamarte? Porque es una propuesta realmente súper interesante. Los biodigestores, ¿no? Nosotros siempre estamos pendientes o estamos focalizados en los recursos que nos ofrecen las grandes empresas, pero ¿qué de aquellas que las podemos generar en nuestros propios hogares? Por favor, tu teléfono o dónde se te ubica, Pablo, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, mi WhatsApp, el teléfono sería 735-54882. Soy el arquitecto Pablo Mancilla. Estamos haciendo justamente estas propuestas porque puede ser beneficioso para no solo empresas constructivas, sino también OTBs. Las OTBs pueden organizarse porque ahora que tenemos tantos problemas ambientales hay que darle una solución. Y si puede ser en acorde con la naturaleza, menos costosa y que involucre la participación de la gente, podemos lograr hacerles propuestas muy interesantes, innovadoras, para un futuro mucho mejor para todos. Dicen, bueno, ahora Pablo, gracias. En verdad es hora de hacer o de generar un cambio cognitivo, procedimental y actitudinal desde el reencuentro con la naturaleza, con la totalidad. Hasta la próxima.